Bueno, muy buenas noches, colegas. Ciertamente honrados con la invitación del doctor Luis Parada, que le giró a la unidad de rodilla para participar en la noche de hoy, hablando de un tema tan interesante como es la relación entre la conducta quirúrgica de una lesión del ligamento cruzado anterior y posteriormente la rehabilitación de ese paciente para su reinserción, no solamente a sus actividades de vida diaria, sino también a sus actividades deportivas. Muy interesante el tema por la frecuencia que vemos de lesionados del ligamento cruzado anterior en el ámbito deportivo, tomando en cuenta que siendo la rodilla una de las articulaciones que con más frecuencia se lesiona, habida cuenta de que es la articulación más grande del cuerpo humano, la que es sometida a las más grandes cargas y una articulación muy superficial, esto la hace susceptible de lesiones tanto meniscales como ligamentarias, condrales, etcétera, etcétera. En la noche de hoy hablaremos entonces de las lesiones del principal estabilizador de la rodilla, el ligamento cruzado anterior, y la rehabilitación del mismo. Tenemos la fortuna de contar hoy con la doctora Judy Veracierto, traumatólogo, egresada del Hospital Domingo Luciani, El Llanito, aquí en Caracas, y posteriormente ella fue fellow de nosotros en la unidad de rodilla. Por lo tanto la doctora hoy en día es adjunta traumatólogo del Hospital Domingo Luciani y además de eso coordina la clínica de rodilla en el mismo hospital. Sin más preámbulos, entonces los voy a dejar con la disertación que nos va a presentar la doctora Vera Cierto acerca de las conductas quirúrgicas, y posteriormente entonces tendremos la interesantísima intervención del doctor Quesada desde México, un hombre con amplia experiencia en la rehabilitación del lesionado deportivo y lesiones de rodilla. Adelante, Judith. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación a usted y al doctor Parada. Pues hoy en la noche lo que le vamos a hacer es hablar un poco sobre el arte de los injertos. ¿Cuál injerto podemos elegir para la plastia del ligamento cruzado anterior? ¿Ok? Empezando un poco hablando de la epidemiología, las lesiones del ligamento cruzado anterior forman parte de 200.000 lesiones al año, y de estas cuales solamente 100.000 se les realiza una plastia. Son mucho más frecuentes en el sexo masculino, en donde tienen una incidencia de 22.58 a 25.42 por cada 100.000 habitantes, a diferencia de las mujeres, que la incidencia es de 10.36 hasta 18.06 por cada 100.000 habitantes. Pero de este gran número, ¿ok?, las más incidentes son los deportistas de alto rendimiento, siendo el fútbol un 53% de estos casos, seguidos del baloncesto y del béisbol. Actualmente se presenta con una estadística de una tasa de revisión del 4.3% y un return to sports del 83%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que hablar un poquito sobre cuánta fuerza le ejercemos nosotros a nuestro ligamento cruzado anterior nativo para poder entender la biomecánica de los injertos. Cuando una persona normal está caminando, le ejerce una fuerza de 169 newtons. Al bajar escaleras, se ejerce la mayor fuerza en este ligamento cruzado anterior gracias a la traslación anterior que hace la tibia, que es de 445 newtons. ¿Ok? Entonces, es aquí la mayor característica que podemos enfrentar. Pero, ¿cuál injerto vamos a elegir? ¿Ok? Esto va a depender del deporte que realiza el afectado, del nivel y la actividad del paciente, de la disponibilidad que tengamos en los injertos, de la presencia o no de lesiones múltiples, de cualquier otra cirugía previa, de la misma experiencia del cirujano, e inclusive podemos tomar en cuenta la estética y las posibilidades económicas del paciente. Dentro de la clasificación de los injertos, pues tenemos varias clasificaciones. Yo elegí autoinjertos, aloinjertos e injertos sintéticos. Dentro de los autoinjertos tenemos el tendón patelar, el tendón de los isquiotibiales y el cuadricipital, y dentro de los aloinjertos hay una mayor cantidad. Está el Aquiles, el tendón patelar, los isquiotibiales y el cuadricipital, pero también tenemos en cuenta que tenemos tibial anterior, posterior y fascia lata. Dentro de los injertos sintéticos, pues tenemos las matrices que son como los SLARs y los stents. Ahorita nos vamos a enfocar en los injertos autólogos y los aloinjertos, ¿ok?
Aquí un poquito de la biomecánica de estos mismos injertos, en donde vemos que la fuerza de falla del ligamento cruzado anterior nativo es de 2160 newton, ¿ok? Y su rigidez es de 442. Dentro de los aloinjertos, el que tiene mucha más fuerza es el tendón de los isquiotibiales cuando es en asa cuádruple, donde tiene una fuerza de falla de 4100 newton y una rigidez de 776. Pero si nos damos cuenta, este tiene una capacidad de integración de las 8 a las 12 semanas, ¿ok? Siendo, al tomar en cuenta que es uno de los mayores que se tarda con respecto a los otros injertos, ya que tenemos el hueso tendón hueso que tiene mucha menor fuerza de falla, tiene menos rigidez, pero él se integra a las 6 semanas. Al ver las características dadas por estos injertos y las de los aloinjertos, vemos que los aloinjertos tienen casi que la mitad solamente de la fuerza de falla, hablando cuando estamos hablando del hueso tendón hueso y tendón de Aquiles, no del tibial posterior ni anterior. Sin embargo, nos hace ver es que tenemos que tomar en cuenta cuándo se integra estos injertos. Estos injertos tienen una tasa de integración mayor a 6 meses. Entonces, he aquí en donde las características juegan un papel importante para nosotros elegirlos al paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el injerto idóneo? ¿Okay? Son aquellos que puedan reproducir las condiciones biomecánicas adecuadas, aquellos que tienen una mínima morbilidad para el sitio donante, que se logren fijar de forma estable, que promuevan la incorporación biológica mientras más rápido mejor y que nos puedan permitir una rehabilitación que sea acelerada. Voy a empezar a describir un poquito sobre los injertos. Anteriormente el hueso tendón hueso era el gold estándar, ya que se pueden usar en pacientes jóvenes atletas. A juro tenemos que tener en cuenta que son pacientes con esqueleto maduro y se usan en deportes o en profesiones que no involucren mantenerse de rodillas. Dentro de los pros de este injerto es que tomamos en cuenta que tiene una mejor fijación, ¿ok? Es una fijación más estable. Sin embargo, este injerto produce en un 27.6% dolor en la cara anterior de la rodilla. Ahora tenemos injertos de los isquiotibiales, se pueden usar en personas jóvenes o en atletas que pueden tener esqueleto inmaduro, ¿ok? Y en deportes que no dependan en gran medida de los isquiotibiales, en deportes que no me vayan a depender de la reacción al momento de iniciar una carrera. Estos injertos, como ya dije, se integran un poco más rápido que los aloinjertos, sin embargo, producen mucha menos morbilidad, no producen dolor en la cara anterior, no tenemos el riesgo del daño del aparato extensor. Lo que sí podemos tener en cuenta es que, uno, ya se los dije, disminuyen la capacidad de reacción al inicio de la carrera, y dos, tenemos que recordar que los isquiotibiales son estabilizadores secundarios del ligamento cruzado anterior. Por otra parte, tenemos el tendón del cuádriceps, está ampliamente en auge en estos últimos años. Se pueden usar en jóvenes atletas, podemos usarlos en esqueletos tanto maduros como inmaduros, ¿ok? Lo podemos usar en atletas que vayan a ser velocistas, o sea, que sean velocistas, y en aquellos que necesiten tener una posición de rodillas, como por ejemplo luchadores y judokas. Este tendón, ¿ok? Tiene una muy buena integración, tiene muy buena versatilidad, ya que lo podemos elegir usando solamente el injerto unido o no al hueso, ¿ok? Lo único que nos podría molestar es la parte estética. Hablando un poco de los aloinjertos, usualmente los usamos en pacientes que sean mayores de 40 años, que tengan múltiples lesiones ligamentarias, en donde necesitemos el uso de bastantes injertos y que sea preferencia del paciente. Recordemos que los aloinjertos, ya se los dije anteriormente, ellos se integran mucho más lentamente, tienen una mayor tasa de ruptura en el tiempo, sobre todo en pacientes que sean jóvenes, y eh, tienen una tasa menor al retorno al deporte. Pero también existe el uso de injertos híbridos. ¿Cuándo usamos injertos híbridos? ¿Ok? Esto es una técnica que se está usando luego de que estamos viendo de que, bueno, tenemos lesiones multiligamentarias o necesitamos que se integre el injerto mucho más rápido. Podemos encontrar muchísimos papers y muchísima información en internet en donde nos digan por qué usarlos, por qué no usarlos. La verdad es que ninguno da ninguna diferencia significativa en las escalas funcionales, pero sí, lo que sí se ha notado es que
tienen una tasa de integración un poco más rápida, ¿ok? Al momento de la osteointegración del injerto. Otra técnica que podemos usar es el internal bracing, ¿ok? Que se utilizan en reparaciones primarias, en donde nuestros autoinjertos, pues lamentablemente sea menor a 8 milímetros. Se pueden usar también con aloinjertos en revisiones, en plastia de ligamentos cruzados posterior. En cualquier reconstrucción que hagamos extraarticular, lo podemos reforzar también ese internal bracing en hiperlaxos y pues en atletas de élite. Aquí les voy a traer a colación tres papers en donde me parece de suma importancia ver o destacar la elección adecuada del injerto. Esto fue un estudio que se hizo en Munich Group, ¿ok? En donde ellos eh, vieron las estadísticas de la reconstrucción de los ligamentos cruzados anteriores en deportistas de élite que eran de high school o del college, ¿ok? Y vieron su tasa de revisión. En este estudio, ellos vieron que la tasa de reruptura fue posterior a los 6 años fue del 9.2% y que de la rodilla afectada o ipsilateral fue del 12.2%, ¿ok? La laxitud de la rodilla, eh, eh, el tipo de injerto que usaron y la del paciente fueron 3 factores influyentes para saber si iban o no iban a una revisión y que las probabilidades de la revisión del ligamento cruzado anterior eran 2.1 más veces, ¿ok? En pacientes que reciben autoinjertos con isquiotibiales a diferencia de los que reciben hueso, tendón, hueso. Tenemos otro estudio donde es un survey que se hicieron en cirujanos de los Estados Unidos sobre las preferencias de elección del ligamento cruzado anterior. Ellos tomaron en cuenta 460 cirujanos y los resultados fueron que el autoinjerto de tendón patelar y del cuádriceps eran los preferidos para las plastias en atletas jóvenes y de alto rendimiento. Aquellos cirujanos que no tenían la subespecialidad en cirugía de rodilla o en cirugía deportiva siempre decidieron usar isquiotibiales y que todos en general dijeron que el aloinjerto, disculpen, era mejor para los pacientes mayores. Y nuestro último paper que traigo a colación es una revisión sistemática y un metaanálisis en donde ellos destacan o oponen 3 tipos de injertos, el del cuádriceps, el hueso tendón hueso y el de los isquiotibiales. Entonces ellos realizaron 27 estudios, eran plastias de 2.856 pacientes, ¿ok? Se usaron 581 pacientes, se les usó tendón del cuádriceps y 514 pacientes usaron hueso tendón hueso, en donde no hubo cambios significativos. Sin embargo, los que usaron tendón del cuádriceps hubo menos dolor en el sitio donante y los autoinjertos que se usaron con tendón del cuádriceps con respecto a los que se usaron en los isquiotibiales tuvo mejor escala funcional uno sobre el otro, ¿ok? Entonces, más o menos para llevar a casa, ¿ok? El uso de autoinjerto, ya sea hueso, tendón, hueso o del cuádriceps, se usan en deportistas de élite que necesitamos que tengan un retorno al deporte precoz, que sean susceptibles a lesiones de los isquiotibiales, o sea, velocistas, fútbol americano, y en pacientes que sean hiperlaxos. El autoinjerto de los isquiotibiales lo podemos usar en pacientes que tengan la fisis abierta, en mujeres, más que todo por la ventaja estética que esto tiene, que pacientes que necesiten o ameriten estar en posiciones arrodilladas durante mucho tiempo y en deportes susceptibles a daño del tendón patelar, como el básquetbol, el voleibol o el tenis. Y los aloinjertos los usamos en lesiones multiligamentarias, preferiblemente en pacientes de 40 años que tengan una baja demanda y en las revisiones de pacientes no jóvenes de alta demanda, ¿ok? Recordemos que los niños y los adolescentes tienen una mayor tasa de fracaso. El injerto de los isquiotibiales menores de 8 milímetros también tiene una tasa de reruptura. El injerto de los isquiotibiales en mujeres tiene un mayor índice de reruptura. El autoinjerto del hueso tendón hueso tiene una mayor incidencia de dolor, ya se lo dije, 27.6%, y el autoinjerto del tendón del cuádriceps es cada vez más popular y versátil. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Judy, por tan interesante ponencia. Y antes de darle la palabra al doctor Quesada, quiero establecer yo como una
interfase entre una conferencia y la siguiente, comentándoles que suelo decir que el final del restablecimiento del paciente una vez lesionado el ligamento cruzado anterior depende en un 50% de una adecuada cirugía y el otro 50% de una adecuada rehabilitación. No va a haber un paciente que se restablezca al 100% si no cumple con estos dos parámetros. Cirugía y rehabilitación tienen que ir de la mano. Y para que esto ocurra, el cirujano y el fisiatra tienen que tener una íntima comunicación, de tal manera de que el cirujano le transmita al rehabilitador, y cuando digo el rehabilitador me refiero al equipo de rehabilitación, ¿verdad? El injerto que utilizó, cuán estable quedó esa cirugía, si el ligamento cruzado anterior estuvo o no acompañado de lesiones meniscales, de tal manera de que el médico fisiatra pueda diseñar un programa de rehabilitación acorde y hecho a la medida del paciente que tiene al frente.